Etapas de las audiencias en un juicio oral penal. Sustento legal. Código Nacional de Procedimientos Penales. Etapa de audiencia inicial. Caso de delitos, daños culposos. En la etapa de audiencia inicial se hace la identificación de las partes según el artículo 308. El imputado fue informado y conoció de sus derechos como lo marca el artículo 307. Posterior, se solicita al Ministerio Público justifique las razones de la detención del imputado según el artículo 308. El Ministerio Público justificará las razones de la detención y el juez de control pregunta al imputado si entendió los cargos que se le atribuyen. Posterior a esto, el juez de control concede el uso de la palabra a la defensa. El defensor, en su caso, expone argumentos respecto a la detención. El juez de control califica la detención del imputado y la ratifica como legal, según lo establecido en el artículo 310. El juez de control concede uso de la palabra al Ministerio Público y éste solicita formular la imputación. El juez de control solicita al imputado que ponga atención y concede uso de la palabra al Ministerio Público según el artículo 311 del Código. El Ministerio Público formulará la imputación. El juez de control concede la palabra al defensor para solicitar aclaraciones o precisiones al respecto de la imputación. El juez de control solicitará también las aclaraciones pertinentes. El imputado entiende la imputación. De no entenderla, el juez solicitará que se le explique. De entenderla, el juez de control le pedirá al imputado si desea rendir su declaración e informa las consecuencias de rendir esta misma. El Ministerio Público formuló la imputación y el juez se asegura que el imputado la entienda. ¿El imputado desea declarar? Si el imputado desea declarar, se le cuestiona al imputado que resuelva sobre la vinculación a proceso en ese momento. Si no desea declarar, se procederá con la vinculación. El imputado resuelve si se desea continuar en la misma o pide una ampliación. El imputado puede solicitar se le resuelva en un plazo hasta de 144 horas. De ser así, el juez de control señalará la fecha para continuar la audiencia inicial. Si no, el juez continuará con la audiencia y solicitará al Ministerio Público la imposición de medidas cautelares justificando la necesidad de la cautela. El juez de control concede el uso de la palabra al defensor con respecto a esta solicitud del Ministerio Público. El defensor expone su postura respecto a las medidas cautelares, según el artículo 321. El juez de control resuelve sobre si se aplicarán medidas cautelares o no. Se dará continuación de audiencia inicial. El juez de control le hace saber sus derechos procesales sobre este acto y que la deliberación puede ser usada en su contra. El Ministerio Público solicita y motiva la vinculación del imputado a proceso. El defensor expone argumentos respecto a la vinculación a proceso. El Ministerio Público replica alegatos de la defensa. El defensor contesta réplica del Ministerio Público. El juez de control resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado. Si se vincula al imputado a proceso, el juez de control abre debate sobre las demás peticiones. El Ministerio Público solicita la imposición de medidas cautelares justificando necesidad de cautela y puede ofrecer medios de prueba. El juez de control concede el uso de la palabra al defensor. El defensor expone su postura respecto a las medidas cautelares y puede ofrecer medios de prueba para que no sean aplicadas. El juez de control resuelve sobre si se aplican o no las medidas cautelares en este caso. El juez de control concede uso de la palabra al Ministerio Público para que proponga plazo del cierre de la investigación. El Ministerio Público menciona el tiempo que requiere para cerrar la investigación. El juez de control concede el uso de la palabra al defensor por si tiene alguna objeción sobre este tiempo. El defensor expondrá su postura respecto al cierre de la investigación. El juez de control resuelve sobre el plazo del cierre de la investigación.
El juez de control declara cierre de la audiencia. Da hora, día y mes para la continuación de la audiencia intermedia. Dentro de esta etapa intermedia, se procederá mediante el juez de control, verificará que los requisitos de inicio de audiencia y declarará la apertura de audiencia. El juez de control exhorta a las partes a llegar a una solución alternativa o una forma de terminación anticipada del procedimiento según lo establecido en el artículo 342. El Ministerio Público expone de manera resumida la acusación. Víctima o asesor jurídico exponen de manera resumida sus pretensiones o solicitudes. El defensor expone sus solicitudes y pretensiones según el artículo 344. El defensor y la víctima u ofendido solicitan la corrección de defectos formales de la acusación. En caso de ser procedentes, el juez ordena al Ministerio Público que corrija los defectos. Juez de control abre el debate para resolver las incidencias y excepciones que haya presentado la defensa y el Ministerio Público. La defensa y el Ministerio Público plantean los acuerdos probatorios que tenga cada una de las partes. Posterior a esto, el juez de control verifica el acuerdo probatorio entre ambas partes. El Ministerio Público, defensor o asesor jurídico solicitan exclusión de la prueba en caso de que ésta no cumpla con los requisitos de la ley. El juez hace aclaración sobre la exclusión o aceptación de pruebas. El juez de control abrirá debate y excluye o no medios de prueba para que no sean rendidos en la audiencia de enjuiciamiento. El juez de control emitirá el auto de apertura a juicio oral según lo establecido en los artículos 346 y 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez presidente verifica requisitos de inicio de audiencia en lo que es ya la audiencia del juicio. El juez presidente verifica la disponibilidad de medios de prueba y solicita orden de desahogo de pruebas a las partes. El juez presidente declara el inicio de juicio y abre el debate. El juez presidente hace saber a sus derechos a declarar al imputado y le indica estar atento a lo que sucederá dentro del juicio. El Ministerio Público expone oralmente el alegato de apertura. Plantea una reclasificación jurídica, esto es, si lo que se le está acusando al imputado es procedente o no es procedente. De no haber una planteación, el juez presidente concede uso de la palabra al defensor para su alegato de apertura. El defensor expone oralmente alegato de apertura. El juez presidente ordena el desahogo de las pruebas. El Ministerio Público desahogará sus pruebas. Y el defensor desahogará también las pruebas con las cuales se cuenta. El juez presidente concede el uso de la palabra al Ministerio Público para sus alegatos de clausura. El Ministerio Público expondrá oralmente el alegato de clausura. Y el juez presidente concede uso de la palabra al defensor para su alegato de clausura. El defensor expondrá oralmente el alegato de clausura. El juez les preguntará si tienen o desean hacer una réplica a lo establecido. Le preguntará al acusado también si desea hacer uso de la palabra. El acusado podrá hacer o no uso de la palabra y exponer. El juez presidente cerrará el debate. El juez presidente ordenará un receso para poder deliberar. El tribunal de enjuiciamiento delibera en privado, esto es, lejos de las partes. Ya posteriormente, teniendo ya el tribunal de enjuiciamiento, llegará a un fallo después de haber deliberado. El juez relator comunicará el fallo respectivo a las partes implicadas. Si el fallo es condenatorio, el tribunal de enjuiciamiento señala fecha de audiencia de individualización de sanciones. La audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño se dará con la presentación de ambas partes. Iniciará con los alegatos de apertura. Se hará el desahogo de los medios de prueba.
Posterior, los alegatos de clausura de ambas partes. Igual el juez deliberará sobre la situación. Y dentro de los 5 días siguientes a esta audiencia, el tribunal redactará la sentencia conforme al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La sentencia puede ser condenatoria o absolutoria. El tribunal de enjuiciamiento, dentro de los 3 días siguientes a aquel en que la sentencia condenatoria quede firme, deberá remitir copia autorizada de la misma al juez que le corresponda a la ejecución correspondiente y a las autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento. En caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo con la resolución, entonces se podrá iniciar una audiencia de apelación. Esta audiencia de apelación está basada en el artículo 476 del Código. Si debe celebrarse la audiencia, se fijará para dentro de 5 a 15 días después de que se dio el término de la adhesión. La sentencia se pronuncia en audiencia o por escrito dentro de 3 días más, según el artículo 478. Los efectos de la audiencia de apelación son para revocar, modificar, confirmar o anular una sentencia o un procedimiento, según lo establecido en el artículo 479. Se puede anular solamente la sentencia. Si se anula la audiencia de juicio, automáticamente se anula la sentencia, según lo establecido en los artículos 480, 482 y 483.